Estamos. Pues bienvenido, José María, a la sexta edición del podcast de Cunez Emprendimiento, donde buscamos que la gente joven pueda aprender, ¿no?, un poco sobre lo que es emprender, sobre el ecosistema, y donde los Venture Capitals son muy importantes, son una parte fundamental del ecosistema. Es la primera vez que entrevistamos a alguien de un Venture Capital y a uno de los fundadores del mismo, ¿no? O sea que nada, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por pensar en nosotros y encantado de ayudar en lo que podamos. Pero nada, gracias. Si te parece, me gustaría empezar con tu trayectoria profesional antes de empezar a hablar de Kivo y de la relación que tiene con las startups en las que invierte. Hablando más de ti, para quien no te conozca, ¿quién es José María Amosategui? Bueno, yo estudié Derecho en el CEU y luego un MBA en ESADE en Barcelona y empecé mi carrera profesional en Arthur Andersen, que era en aquel momento la compañía más valorada del mundo y que tenía una división de auditoría, pero también una de consultoría, que es donde yo empecé. Y en la consultoría de sistemas, que era donde la tecnología se estaba fijando en ese momento, ¿no? De hecho, tuve que aprender a programar en los tipos de lenguajes de aquella época y pude observar pues, cómo revolucionaba cómo se operaba en las compañías y me resultó bastante interesante. Y a continuación me fui a trabajar a Advent España, que era parte del desarrollo internacional de Advent, que era un grupo de venture. Y ahí tuve mi primera experiencia con la parte de ventures, que muchos años después, luego podemos hablar de ello, fue crítica a la hora de desarrollar este proyecto. Cómo no. Y he visto también que antes de lanzar Kivo estuviste trabajando en banca de inversión, ¿verdad? Bueno, estuve 14 años en UBS, 7 en la parte de banca de inversión, donde empecé en Londres y donde vi un poco lo que eran los Equity Capital Markets y también M&A, y eso te ayudaba a entender cómo los inversores valoraban las compañías y cómo se contaban las historias de los famosos equity stories, ¿no? Sí. Que fue muy interesante. Y luego me pasé a la parte de banca privada, wealth management, y ahí me pareció interesante el ver cómo los inversores privados miraban todo tipo de activos y en particular los activos alternativos. En aquella época el activo más interesante eran hedge funds, pero private equity y luego posteriormente venture empezaron a ser cada vez más importantes. Ahí es cuando descubriste que querías lanzar un Venture Capital, o qué es lo que... Bueno, de hecho lancé primero un hedge fund manager y desde ahí pudimos lanzar Kivo con una plataforma que ya operaba y que tenía una estructura. En general tenía mucho interés en activos alternativos porque me parecían que eran otro nivel de riesgo-retorno, ¿no? Sí. Y de tanto las dos experiencias que has tenido, bueno, las tres con un hedge fund, con consultoría y con banca, ¿qué es lo que más te ha ayudado en cada una de las experiencias o en una en concreto a luego entrar en Venture Capital y tener éxito? ¿Qué dirías que es lo que más te ha ayudado a...? Como siempre, lo que más te ayuda son tus socios y con quien haces las cosas, ¿no? Pero yo diría que ese es el factor número uno de éxito para nosotros y para las compañías en las que invertimos, ¿no? Luego, en cada una de las experiencias, pues vas aprendiendo cosas distintas y complementarias, pero lo que a mí me parece que es muy importante es conocer las compañías reales, las problemáticas reales, ¿sabes? Es un poco lo que cuando estás estudiando en la facultad, pues es más teórico, ¿no? Vale. Y la experiencia práctica es la que te da el salto diferencial, ¿no? ¿Y dónde recomendarías a alguien joven buscar esta experiencia práctica? Por ejemplo, a alguien que quiera emprender, pero que quiera pues, tener un periodo de formación antes en el mundo, en cualquier empresa. ¿Dónde crees que se puede encontrar esto? Bueno, nosotros típicamente vemos que formaciones muy interesantes son todo lo que es banca de inversión, consultorías,
pero también irse directamente a trabajar a las startups, ¿no? O sea que para ti los dos vías, por así decirlo, es entrar directamente en una startup o banca de inversión o consultoría. Sí, hay algunas otras experiencias que también son interesantes. Hay empresas de tecnología Sí. que también te proveen. Aquí realmente en el equipo de Kibo una de las cosas que tenemos es backgrounds un poco distintos y complementarios, no todos somos iguales, ¿no? Porque esa complementariedad que tienes en el equipo os ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Cuál es el plus que os añade el que Claro, los perfiles tan claro. distintos? El de tener diferentes skills te ayuda a ver las cosas de más ángulos. Claro. Y cuanto más, pues mejor. Claro, claro. Vale, vale. Fenomenal. Pues ahora que conocemos un poco más sobre tu trayectoria y lo que hiciste antes de montar Kibo, si te parece, empezamos a hablar un poco de Kibo y que nos cuentes pues cómo fueron sus inicios y cómo ha llegado hasta aquí. Si te parece, José María, como ya hemos cubierto un poco la parte de tu trayectoria y cómo ha llegado al mundo del Venture Capital, empezamos a hablar de Kibo, que es el fondo que cofundaste junto con otras tres personas, con otras dos personas. Bueno, ¿cómo y por qué nació Kibo Ventures? Bueno, en mi parte, yo en el año 2009, ESADE me pide si puedo participar en el Business Angels Network que tienen en Madrid, ¿no? O sea, lo tenían en Barcelona, pero empezaron a hacerlo también en Madrid. Y ahí empecé a ver un número de oportunidades que me parecieron súper interesantes. Y me empecé a plantear invertir como Business Angel. Pero justo coincidió que Javier Torremocha volvía de Estados Unidos. Javier y yo éramos amigos y habíamos trabajado juntos en VS y empezamos a hablar un poco de esta oportunidad, y él por su lado estaba hablando con Aquilino Peña, que también estaba en este espacio y que había sido compañero suyo de ICADE, ¿no? Entonces, a los tres nos pareció la oportunidad muy interesante y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Esto en el año 2014. No. Esto empezamos a hablar a finales del 2010 y empezamos ya a trabajar el proyecto en serio todo el 2011, y nos llevó todo el 2011 y parte del 2012 hasta que conseguimos lanzar el primer fondo. El entorno de mercado y macro era súper complicado. De hecho era súper complicado levantar dinero para cualquier cosa, pero a nosotros nos parecía que la oportunidad esta era tan diferencial y tan clara que sí vamos a ser capaces de encontrar algunos inversores dispuestos a ponernos dinero. Y el planteamiento fue, si conseguimos tickets un poco más representativos, de entre 5 y 10 millones, de un big corporate, de una big institution y de algún big family office, pues podríamos llegar a levantar 15 o 20 millones, que era lo que nos parecía que nos hacía falta para arrancar. Y de hecho eso fue lo que pasó. Conseguimos tickets, de hecho algo más grandes, de algunos de esos componentes, en particular Telefónica, y conseguimos levantar 43 millones de un grupo reducido de inversores. Los inversores del primer fondo en total eran 8. O sea, pocos pero concentrados, ¿no? O sea, Sí. más cómodo de cara a lidiar con los inversores. Bueno, ¿no? tiene sus ventajas. Aquí no miran las cosas tanto en términos de comodidad, sino en términos de qué es lo que funciona mejor, ¿no? Ya aquí vienes a remangarte, o sea que no. Sí. Y claro, año 2012, me imagino que en ese momento habría muchísimos menos venture capitals en España de los que hay ahora, menos startups. ¿Cómo ves tú que ha cambiado el ecosistema desde que empezasteis hasta ahora? Bueno, yo creo que no exagero si digo que Kibo es uno de los pioneros en este mercado en España, especialmente con un componente tan institucional, ¿no? Había algunos otros players que habían empezado un poco antes, pero eran casi más family offices que un
institucional como nosotros. Y desde entonces, pues claramente el mercado no ha dejado de madurar, ¿no? En cuanto al tamaño y los equipos. Yo diría que España cuenta ahora con un ecosistema, yo diría de los buenos, ¿sabes? Que tiene una masa crítica y una profundidad suficiente para desarrollar muchos proyectos muy exitosos como se está viendo, ¿no? ¿Y crees que lo mejor está por venir o hemos llegado al máximo? Eso en general, todo en la vida. Hay que pensar que lo mejor positivo, ¿no? es estar por venir. Bueno, eso no quiere decir que seas ingenuo y que creas que va a estar exento de dificultades, ¿no? Pero sí, somos optimistas y particularmente ahora pensamos que la coyuntura es bastante favorable para hacer nuestro negocio. Bueno, volvemos, si te parece, un poco al inicio, que se me queda alguna pregunta. Luego me interesa continuar sobre cómo ves la coyuntura que viene. Al ser los primeros, imagino que tuvisteis bastantes retos. ¿Qué fue para vosotros lo más complicado cuando empezasteis a invertir? Primero, a levantar capital y luego a invertir en vuestros primeros años, año 2012, 13, 14. Bueno, levantar el capital pues era convencer a los inversores, ¿no? Yo diría que ahí la parte positiva que nos encontramos es que algunos de los inversores que finalmente invirtieron, invertir en este espacio lo tenían en la cabeza, ¿no? El reto era que nosotros éramos un first time team, ¿no? Y en general los inversores tienen... Pero claro, tampoco había otros, o sea que o lo hacían con alguien como nosotros o lo tenían... O no lo hacían. O no lo hacían, ¿no? Entonces esos fueron los retos iniciales. Y dentro de Kibo, ¿en qué startups buscáis invertir? ¿Cuál es a la hora de buscar startups, qué filtros usáis para de compañías? ¿Sois generalistas o os enfocáis en algún tipo de compañías? Nosotros somos generalistas, pero dentro de eso tenemos un focus que lo hemos ido refinando con el tiempo en lo que llamamos Deep Tech, que incluiría cosas como ciberseguridad, inteligencia artificial y machine learning, big data y en general otras tecnologías disruptivas, y luego lo que llamamos Climate and Purpose, incluyendo allí cosas como Climate Tech, Mobility Logistics, y en la parte de Purpose pues más bien Health, Education, el futuro del trabajo y lo que llamamos Financial Empowerment. O sea que cubrís bastantes verticales. Sí, bueno, todo eso en compañías que nosotros invertimos en lo que definimos como Pre-Series A y Series A, o sea, no hacemos sí propiamente dicho. Nos gusta que las compañías ya hayan mostrado unas métricas, un producto, un mercado, unos clientes. Básicamente porque cuando empezamos a invertir, invertimos en una fase más sí, y lo que nos dimos cuenta es que podíamos esperar un poco sin que las valoraciones subieran mucho y en cambio teníamos mucho más visibilidad a la compañía y a su potencial, ¿no? Yeah. En general hacemos más negocios B2B y muy relacionados con lo que podríamos llamar Enterprise Software, ¿no? Eso es nuestro espacio natural, ¿no? Vale, o sea que entonces al principio invertíais en las compañías más temprano y ahora que invertís un poco más tarde, les pedís que tengan algo de métricas, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cuál es el motivo de este cambio? Porque muchos podrían pensar que cuanto antes inviertas, más rentable va a ser tu inversión, si va bien, ¿no? Porque la valoración va a ser más baja. Eso es así, pero en el mundo de las inversiones la ecuación es rentabilidad-riesgo. Vale. Entonces ahí tienes que buscar tu punto. De hecho, nosotros creemos que en SIT hay una muy buena oportunidad que a lo mejor en algún momento nos planteamos atacar por separado, pero requiere un enfoque distinto y una forma de invertir
distinta. De hecho, nosotros en nuestro deal flow, que yo diría que es un deal flow privilegiado porque llevamos mucho tiempo operando en el mercado y por lo tanto entre nuestra actividad proactiva y de forma natural el deal flow que nos llega, pues básicamente lo vemos todo. Y nos gusta ver a las compañías incluso desde sus fases sí, aunque nosotros vayamos a invertir un poco más tarde. O sea, ir siguiéndolas, ir siguiéndolas, sí, sí. O sea, y tener detectados proyectos muy interesantes. De hecho, alguna vez entramos en fases sí, especialmente en fundadores con los que ya hemos tenido una experiencia. Vale. ¿Sabes? Los famosos serial founders. Vale, vale. Y dentro de las verticales que me has comentado, ¿cuál es para ti la que tiene más futuro? ¿Estáis poniendo más peso en una de ellas o no? No, nosotros ya empieza a ser más relevante los equipos y la oportunidad concreta, ¿no? Te diría que en general Deep Tech quizás sea un poco más grande, ¿no? Es lo que hacemos. Esto que comentabas del equipo, a la hora de invertir vosotros, ¿en qué os fijáis? Es decir, ¿qué peso le dais a la vertical en la que está, al equipo que hay detrás, a las métricas? Es decir, en toda la evaluación que hacéis, estoy pensando de cara a alguien que nos escuche y que piense, pues yo quiero que el equipo me invierta. ¿Qué cosas debería trabajar o qué cosas debería tener un check para que vosotros invirtáis en él? Bueno, en realidad tienes que check todas, porque si no, terminas por no invertir. Pero, digamos, por orden de importancia, lo primero es el equipo. Si el equipo no te parece capaz y el founder o founders no te parecen capaces, pues ya difícil lo tenemos. Lo segundo es el modelo de negocio y el producto y la necesidad que intentan cubrir, ¿no? Si no tiene algo diferencial, es muy difícil que realmente tengas convicción para invertir. Y lo tercero es el mercado, ¿no? Nosotros buscamos cosas que tienen un mercado potencial grande porque queremos compañías que crezcan mucho y se hagan muy grandes. Nuestras ambiciones no son pequeñas. Claro, claro. Sí, sí. Y claro, de eso último que dices, al final entiendo que invertís en startups en España, pero estas startups que están en España, si se quedan solo en España, es un mercado bastante pequeño. Una vez invertís en las compañías, ¿cuál es vuestra relación con ellas? ¿Les ayudáis a que entren en otros mercados y que escalen? ¿O sois una posición más pasiva de no molestar y quedar fuera? Esa es una buena pregunta. Lo primero es que nosotros no invertimos solamente en España. Invertimos en el ecosistema español, podríamos llamarle, que en realidad se desarrolla en España y fuera de España, porque hay emprendedores españoles que hacen sus startups ya directamente fuera de España, aunque en muchos casos mantienen una parte de operaciones en España. Y también podemos tener casos de al revés, emprendedores extranjeros que deciden localizarse en España. Entonces, ese ecosistema español amplio es donde nosotros nos movemos, ¿no? ¿Y cómo sois capaces de atraer deal flow de españoles que se van fuera? Es decir, ¿cómo identificáis ese talento? Perdona, antes que no termine de responder ¿Sí? la pregunta, nosotros pensamos en compañías siempre que nos parece que puedan ser globales, por lo menos internacionales y tener tamaño, ¿no? Por lo tanto, sí, en general no estamos integrados en proyectos para hacer algo muy local, ¿no? De hecho, si miramos a los revenues de las compañías que tenemos en el portfolio, las ventas que tienen en España es menos del 10% del total de las ventas que tenemos. O sea que eso da una muy buena referencia de lo que queremos hacer. Vale. Y ahí las ayudamos a hacer el análisis de cuándo y en qué momento y cómo hacer el movimiento exterior. Hay founders que lo tienen súper claro
hay founders que se lo están pensando y hay founders que este movimiento es un poco más adelante en el proceso. Tener en cuenta que esta decisión es muy crítica porque es igualmente malo irse muy pronto para tu capacidad o irte muy tarde, ¿no? O sea, también hemos visto cómo compañías han fracasado en sus internacionalizaciones porque no estaban preparadas para el esfuerzo que eso supone. Vale, o sea que en base, esto me parece muy interesante, en base a vuestra experiencia, o sea, tú has visto que alguien puede emprender en España, pero emprender en España no le limita a un mercado global. Es decir, puedes construir desde España para el mundo. Claro, esa es la gracia de este tipo de tecnologías, ¿no? Vale. Que te puedes competir O sea, no te tienes que ir a Silicon Valley y te puedes quedar en bueno, cada mercado tiene su capacidad de generar oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de las startups que habéis invertido, que son ya muchísimas desde que empezasteis, ¿cuál es para ti el caso que destacarías de vuestro portfolio? Se me viene a la cabeza Flywire, que salió hace no mucho a bolsa en Estados Unidos. ¿Es esta de la que más orgullosos estáis? ¿Cuál es para ti el caso? Hasta el día de hoy, desde luego, ha sido el caso de mayor éxito y de hecho el año pasado fue elegida operación del año, ¿no? Sí, entramos desde el principio, cuando la compañía estaba en unas valoraciones de en torno a 60 millones de dólares y salimos cuando la compañía estaba valiendo el último tramo a más de 3.000 millones, ¿no? De forma que en la posición que teníamos allí, pues hicimos como 36 veces el dinero, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, también ha sido la primera startup española que ha salido al Nasdaq y es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De un founder español que crea una compañía en Boston, pero sus operaciones las tiene en Valencia, ¿no? De hecho, Iker, que es el founder, es alguien que podríais entrevistar también. Me encantaría, es todo un referente. No siempre es fácil acceder a ellos, pero vamos, te tomo el guante y me encantaría. Te quedar la enhorabuena, no sabía que había sido elegida como la mejor inversión. Entiendo que esta es la mejor inversión que habéis hecho en vuestra historia, ¿no? Hasta el día de hoy, y que hayamos salido completamente, sí. Sí. Porque, ¿cuál es vuestro plazo de inversión en las compañías? ¿Hasta cuándo las acompañáis vosotros? Bueno, diríamos que un número razonable de pensar es que las compañías de media están en cartera unos 7 años, pero hay algunos casos que se adelantan y otros que se atrasan. Y luego, según los vintages, te puedes encontrar vintages que funcionan mucho más rápido y tienen más velocidad y otros que realmente se retrasan más por diferentes factores, ¿no? Claro, imagino también la base del componente tecnológico que hay detrás, que algunos son más rápidos que otros, ¿no? No solamente es el componente tecnológico, también ciertas dinámicas en los mercados hacen que determinadas cuestiones, o sea, por ejemplo, el mercado de IPOs ha estado cerrado durante los últimos 2 o 3 años. Sí. Pues eso obviamente te retrasa las salidas, porque además eso tiene unas implicaciones en cadena en todo el ecosistema, ¿no? O sea, no necesariamente que tu compañía vaya a salir a bolsa o quiera salir a bolsa, sino incluso para el mercado de money, viene influenciado también por el mercado de IPOs. Vale. Y luego, ¿qué dirías que diferencia aquí vosotros Venture Capital, ¿no? Porque al principio de la conversación hablábamos, al principio fuisteis casi los pioneros y ahora han ido surgiendo muchos más fondos. ¿Qué os diferencia de otros fondos de Venture Capital? Bueno, yo diría que primero eso, que somos de los que más tiempo llevamos, que eso te da una presencia en el mercado y hace que tengamos una presencia en el ecosistema entre los founders muy importante. Por lo tanto, podemos ver y comparar todo. Lo segundo es que
somos de los más institucionales por el enfoque que le dimos a Kivo desde el principio y nuestra base de inversores. También diría que somos de los más internacionales por la propia trayectoria de los founders y el equipo, y además por las relaciones que hemos desarrollado con los VCs internacionales y con las corporates internacionales de cara a las siguientes fases de nuestras compañías, ¿no? De hecho, eso es una de las cosas que los founders valoran más en nosotros, es la tasa de éxito que tenemos en llevar las compañías al siguiente ronda, ¿no? Y luego nosotros tenemos una ambición de liderar o coliderar las rondas y somos hands-on. O sea, pretendemos ayudar a las compañías en todo lo que podamos, desde las partes del gobierno y presencia en sus órganos de gobierno, hasta ayudarles con sus estrategias, recruiting y cuestiones más puntuales que se puedan encontrar. Vale, o sea que realmente tenéis un papel activo una vez que invertís. Muy activo. De hecho, creo que eso es lo que más valoran los founders, más allá del dinero. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quieres hacer la pausa o seguimos? No, sigamos, a ver si conseguimos acabarlo todo. Fenomenal. Una pregunta que no he incluido y que me gustaría hablar es sobre vuestra entrada en Private Equity. Si te parece, te lo hago. Eso pensaba dejarlo para el final, cuando me preguntas qué otros proyectos. Fenomenal, vale. Vale, de hecho, me sorprendía que se te había pasado. Sí, se me había pasado en el modelo, pero lo tengo que apuntar. José María, una vez hemos explorado el trabajo que hacéis en Kivo, me gustaría pasar a hablar sobre el ecosistema startup en general y compartir algunos consejos para nuestra audiencia, ¿no? Al final yo creo que hay pocas personas más autorizadas para hablar de ello que tú. Y luego la visión que tenéis sobre el ecosistema me parece que puede ser muy, muy útil. Me gustaría empezar sobre a un joven que nos esté escuchando, que se esté pensando, joder, lo que ha contado José María me parece muy interesante, yo quiero trabajar ahí. ¿Qué perfil buscan los fondos de Venture Capital en los candidatos? Bueno, ese puede ser variable y cada Venture Capital tendrá su... En general, aquí tienes perfiles desde más bien financieros a perfiles más bien tecnológicos, ¿no? Gente que viene de hacer MBAs y cosas así, a gente que viene de hacer ingenierías, ¿no? Entonces esos suelen ser los perfiles. Y luego ya depende de las experiencias que tengan, ¿no? Lo comentábamos antes, banca de inversión y consultoría suelen ser buenas experiencias, pero también trabajar en tecnológicas o haber trabajado en alguna startup, ¿no? La startup tampoco puedes, o sea, puedes estar trabajando en startups que ya sean más o menos grandes, ¿no? En España ya ha habido unas cuantas que se han hecho más grandes y ahí tienes la oportunidad de ver cómo operan, cuáles son sus retos, cómo funcionan, etcétera. O sea que realmente no dirías que hay un camino a seguir para entrar en un Venture Capital. Bueno, como tantas cosas en la vida hay varios, ¿no? Vale. Hay varios. Fenomenal. ¿Y le recomendarías a alguien que al acabar la carrera intentas entrar en un fondo o crees que es mejor tener otras experiencias? Es decir, ¿cuál es el momento para ti para entrar en Venture Capital? Bueno, nosotros entramos todos mayores, ¿eh? O sea que habíamos hecho, los founders teníamos... No hay que tener prisa, ¿no? Los founders teníamos más de 40 años, ¿no? Bueno, yo creo que lo puedes intentar, creo que no es nada fácil al principio de la carrera entrar en un venture, a lo mejor puedes estar en algún tipo de prácticas más o menos largas y luego hay más oportunidades para entrar, especialmente si has desarrollado experiencias previas relevantes, especialmente en startups. Vale. Y de cara a alguien que esté pensando, pues me están surgiendo oportunidades de inversión, a lo mejor quiero meter un ticket pequeño de 5, 10.000, 20.000 euros, ¿qué recomendarías a la hora de analizar una startup en la que invertir? La misma tesis que me has comentado antes, pero por ejemplo, ¿lo adaptarías a una fase más temprana, cosas distintas que mirar, una fase más tardía, otro tipo de elementos?
Es decir, a un inversor privado, ¿qué le recomendarías a la hora de analizar una startup? Pues la verdad es que analizar startups no es tan fácil y los business angels tienen un buen reto, ¿no? Ahí creo que la forma de aprender es ver muchas. Y aquí quizás la forma más segura de hacerlo es o bien invirtiendo directamente en algún fondo o metiéndose en alguna red de business angels que ellos te ayuden. En general, los inversores individuales tienen unas tasas de fracaso alto en estas inversiones, o sea que si te metes a hacer esto, tienes que tener claro el tipo de riesgo que estás asumiendo. Ese riesgo, cuando son gente como nosotros que llevamos mucha experiencia y que lo haces una estructura de fondo que diversificas, a nosotros nos parece que se mitiga mucho, ¿no? Y se mejoran mucho los ratios de éxito. Pero invertir así directa, no estoy diciendo que no lo hagan, Sí, sino que te cuidado, ¿no? bueno, que sepan lo que están haciendo y que ¿sabes? Hay muchas de estas compañías que van a desaparecer, ¿no? No. Es Claro, la evolución natural de las startups. Esto es algo a lo que se asocia mucho el mundo de las startups, que es la métrica esta, que no sé si es real o no, que es que una de cada 10 solo tiene éxito. ¿Cuál dirías tú, o por lo menos en tu experiencia, que son las principales causas de fracaso de las startups en las que invertís o en las que no invertís, pero habéis ido siguiendo la pista? Bueno, hay muchas causas que te pueden matar, ¿no? ¿Las más comunes? ¿Cuáles dirías que son? Bueno, típicamente o tienes, si tuvieras que agrandar en dos grandes grupos, tienes problemas en la parte de operaciones que pueden venir porque el equipo no funciona, porque el producto no resuelve realmente una necesidad, porque hay una dinámica de competidores que acaban contigo, y la otra parte es la de financiación, porque no planificas bien tu estructura de capital, no planeas bien tus rondas, no tienes éxito haciéndolos, consumes demasiado capital, no eres capital efficient, entonces esas cosas son las que te terminan de matar por un lado o por otro. Por otro. Sí. A veces por los dos. Porque ¿qué errores más comunes cometen las startups cuando buscan financiación? Es decir, Bueno, el tema de buscar financiación, creo que te tienes que plantear varias cosas. Uno es, no es un momento solo en el tiempo, sino es un plan. La tienes que visualizar cuántas veces vas a levantar dinero, de qué manera, qué plan de contingencia vas a manejar, cuánto vas a quemar. Puedes hacer un plan que quemas más o que quemas menos, o que empiezas quemando menos, más y luego menos. Tienes que ver. Y luego a eso y determinar cuál es tu cantidad y cuál es el tamaño que realmente es óptimo para ti levantar, porque hay un efecto de dilución que va a tener implicaciones en cadena para todas las rondas siguientes. Y luego, ¿qué tipo de inversor? No todas las compañías se financian con los mismos tipos de inversores. Te diría que no todas se financian con VCs para empezar a hablar, ¿no? ¿qué alternativas, es decir, para alguien que emprenda, por ejemplo, qué opciones de financiación le recomendarías tú en los primeros años? Es que depende del modelo de negocio, ¿no? O sea, te diría que esto más bien es un proceso iterativo y de reflexión y si quieres un poco de prueba y error. Tienes que ir a hablar con diferentes tipos de inversores y ver cómo interactúan, ¿no? A nosotros nos llegan muchos proyectos aquí que le dicen, mira, esto realmente no es para nosotros, esto realmente te lo va a financiar mejor un private equity o friends and family o business angels o inversores privados o family offices. Sí. O sea que el elenco de opciones es realmente amplio y no solo hay que centrarse. Depende mucho qué tipo de negocio es el que estás planteando, ¿no? En base, cuando dices que depende del tipo de negocio, ¿te refieres a la base, si tiene una base tecnológica detrás? Es decir, si es más una startup tecnológica. Normalmente si no tiene una base tecnológica es muy difícil que sea un modelo
que escale a la velocidad que escalan las tecnologías, porque las tecnologías, la característica que tienen y por lo que son tan interesantes es porque son disruptivas. Sí, 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 total. Y antes de acabar, me gustaría tocar un poco la parte más macro, por un lado el ecosistema español y luego también conocer un poco cuál es vuestra visión de futuro y de vuestras estrategias. Hablando del ecosistema de startups en España, ¿cuál es vuestro análisis? ¿Cómo es vuestra visión a largo plazo? ¿Qué creéis que, a pesar de lo que hemos comentado antes, de que hay que ser positivo, que van a surgir nuevas oportunidades, que ha llegado a su tope? ¿Cómo veis vosotros la evolución del ecosistema? Y luego, ¿qué hace falta para que se acerque más, no ya a Estados Unidos, sino a otros países que lo tienen más desarrollado como Francia e Inglaterra? Bueno, yo diría que el ecosistema español es comparable a Francia y Inglaterra, un poco más pequeño, pero a nivel de talento y de capacidades, aquí ya tenemos mucha gente que ha sido founder, mucha gente que tiene mucha experiencia en todo el tipo de skills necesarios para hacer startups, que han trabajado en todas las compañías tecnológicas que te puedas imaginar, incluidos los americanos, que han estudiado en todas las universidades. O sea que de eso tenemos bastante. Quizás no tanto como los franceses, pero comparable, ¿sabes? En cuanto, o sea, que se puede hacer. De hecho, yo diría que el ecosistema español está sobre representado en relación al tamaño de la economía de nuestro país. Los españoles hemos hecho un esfuerzo. Esta propia entrevista es un ejemplo del interés que tenemos en las nuevas generaciones y las que han venido antes que vosotros en hacer el esfuerzo y el camino para recorrer esto. La siguiente característica más importante es que los españoles somos de los que más, si no el que más, eficiente consumiendo capital. Y eso nos permite que no necesitamos crear empresas tan grandes para tener retornos muy elevados, porque como has conseguido mucho, pues los retornos. Entonces, eso, desde el punto de vista del atractivo de inversión, creo que nos pone en un sitio tan bueno como cualquier otro. Diría incluso que los americanos, porque los americanos tienen tecnologías muy interesantes, equipos muy potentes, pero tienen un nivel de competencia que hace que tengan que entrar a unas valoraciones muy altas y encima la base de costes que manejan pues es un múltiplo de lo que manejamos nosotros, ¿no? No. Entonces hacen cosas extraordinarias, pero desde el punto de vista de riesgo-retorno no todo es mejor que nosotros. No todo es tan bonito como parece, ¿no? Que bueno, pues me alegra mucho escuchar esto de ti y que sois optimistas con el futuro del ecosistema. Y de Somos optimistas en vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de cara a Kibo, ¿cuál es vuestra visión de futuro? Bueno, nosotros ahora estamos levantando el fondo 4, o sea que ya es una historia larga de más de 12 años. Hemos invertido en 70 y tantas compañías que a través de unas más de 500 operaciones y hemos desarrollado, creo que una experiencia única en poder operar en este mercado. Y lo natural es que después de este fondo, que esperamos hacer un primer closing en el primer trimestre de este año 25 y terminar de levantarlo a lo largo del año, pues después del cuarto, pues esperemos que seamos capaces de levantar el quinto, ¿no? Lo otro que hemos hecho, que hicimos a principios de este año, es levantar un fondo de private equity en empresas pequeñas. Y aquí es porque esa estrategia la hace un equipo distinto, pero el deal flow que nos viene a nosotros, hay una parte que nosotros no podíamos aprovechar y que esta estrategia sí lo puede aprovechar de una forma muy interesante. Entonces este fondo es de private equity, primero porque toma mayorías en vez de minorías, entra en negocios tradicionales, en compañías que ganan dinero
tienen EBITDA positivo por lo menos, y en las cuales intenta desarrollar una estrategia de buy and build para consolidar en determinados sectores. Y a eso le añadimos una capa de tecnología que hace que bueno, pues tengas unas palancas de creación de valor muy interesantes. Y para eso se ha venido un equipo que su parte más importante viene de Oliver Wyman, y luego de algunos otros private equity houses se han incorporado también otros miembros. ¿Se han incorporado al equipo de Kibo o es algo externo? Es decir, No, están dentro de Kibo. Qué bueno. Qué bueno. La entidad legal que gestiona este fondo, que se llama Ensign, es Kibo Ventures. Vale. Qué interesante, o sea que estáis empezando a invertir en fases más tardías. No, son compañías más maduras, sí, pero no lo asocies a fases de las startups, más tarde. porque es otro camino. Vale. Las startups estás relacionadas a un fenómeno tecnológico y que crece muy rápido. Estos son compañías que a veces tienen 20, 30 años, sí. Vale. Es mi... Vale. Vale. ¿Y os planteáis volver a invertir también en compañías todavía más pequeñas o no? Es una posibilidad que nos lo planteemos en algún momento. Pero vamos, ahora estamos centrados en el fondo 4. Fenomenal, qué interesante. Pues nada, José María, antes de acabar, me gustaría, si puedes dar, ¿qué consejo darías a alguien que está pensando en emprender? Si te acerca alguien, José María, estoy pensando en montar este proyecto, tal, ¿qué consejo le darías? Pues que lo haga. Que se lance, ¿no? Sí, porque aunque si realmente uno tiene el espíritu de emprender, tiene que tener claro que ese es un camino duro y lleno de exigencias, pero esa es tu vocación. Incluso si fracasas, lo que aprendas de ese fracaso probablemente te servirá para hacer el siguiente hasta que des a tu tecla. Y fracasar, que quizás la palabra además no sea bueno, sino más bien es no tener éxito, porque es un éxito haber hecho un proyecto aunque no haya tenido éxito propiamente dicho. Cuando eres joven además tienes todos los márgenes para hacerlo, no tienes un para problema. caerlo. Claro, o sea que... Bueno, pues nos quedamos con eso, con que si alguien se está pensando, que hacerlo. Fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias a ti, José María, por tu tiempo. Ha sido un placer. Suerte a todos. Y nada, mucha suerte a vosotros con vuestras inversiones. Nada, a estudiar mucho.